Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Hola, bienvenidos un día más al Radio Colectivo Peseta. Soy Marina y hoy contamos con Miguel Ángel Ramos. Bienvenido. Hola Marina, buenos días. Gracias por esta oportunidad, por esta entrevista. Gracias a ti, hombre. Bueno, para introducirte un poco, ¿no? Pues investigando un poco, llevas más de 20 años siendo profesor de física, ahora mismo eres catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y además no solo te dedicas al ámbito académico y en este caso de la física, ¿no? De la ciencia de la física, sino que también colaboras o eres, estás trabajando en la organización de Amnistía Internacional, ¿correcto? Sí, correcto. Es una organización que, aparte de investigadores y personal contratados, es un movimiento donde hay más de un millón de personas, de activistas, o sea, de voluntarios, que trabajamos en nuestros ratos libres por los derechos humanos. Bien, y en este caso, el tema que vamos a tratar en cuestión es la guerra de Ucrania contra Rusia, porque si no me equivoco tú estás en un equipo que se centra un poco en ese ámbito, ¿no? Sí, dentro de los voluntarios, pues un equipo de países, en particular, pues me dedico especialmente a colaboración con más personas, pues en trabajar sobre el tema de Ucrania, estar enterado, preparar acciones al respecto, etcétera, sí. Bien, y así, pues, para empezar un poco, ¿cómo te inicias un poco en el mundo de luchar por los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo decides ingresar en Amnistía Internacional? Bueno, hace muchísimos años de esto, pues sería hace ya más de 30 años que ya va teniendo uno su edad. Y bueno, pues cuando era joven o más joven, claro, te llamaba la atención pues muchas cosas en el mundo, pues ya la falta de derechos humanos, las injusticias, etcétera. Supongo que cuando también, cuando uno en la edad juvenil todavía se indigna más, aunque eso no se quita con la edad, seguimos indignándonos con las violaciones de derechos humanos. Y bueno, pues al final te fijas en esto, también en gente que te interesa, música y tal, que hacen conciertos de esto, y al final te va llamando la atención y al final un día decides dar el paso adelante y decir, bueno, pues más que quejarme o simplemente ver las noticias, voy a intentar participar, dedicarle unas pocas horas a intentar poner mi granito de arena a luchar por los derechos humanos. Bien, y actualmente, ¿cuáles son como tus funciones o en qué se centra tu trabajo o tu lucha dentro de este equipo? Bueno, hacemos varias cosas, se va metiendo y tal, pero en particular lo que nos ocupa hoy de Ucrania, pues en este equipo de países, que somos un equipo de activistas voluntarios, que, digamos, trabajamos, intentamos, a preparar cosas en colaboración con el personal contratado de Amnistía Internacional, pues para hacer labores desde escribir cartas a las embajadas correspondientes de Rusia, de Ucrania, al Ministerio Español. Suministramos una cosa que normalmente no se sabe, los gobiernos en países mínimamente democráticos o mínimamente preocupados de derechos humanos suelen hacer bastante caso a una organización del prestigio de Amnistía. Entonces, pues también documentamos y damos información, por ejemplo, al Ministerio de Exteriores, Ministerio de Interior, para que sepan preocupaciones de qué cosas ocurren en estos países. Intentamos hacer también movilizar a nuestros activistas que hagan acciones de calle, pues manifestaciones, recogidas de firmas, hacemos acciones, por ejemplo, acciones web. Si entráis, esto es público, podéis entrar vosotros, entráis en la página web pública de Amnistía Internacional de España, pues veis que tenemos ciberacciones, pues pidiendo recogidas de firmas, pues para exigir al gobierno de Rusia que no agreda a Rusia. Perdona, te hago un inciso, antes has dicho la guerra de Ucrania contra Rusia. Realmente a nosotros no nos gusta decir esto porque Ucrania no tiene, por decirlo así, la culpa. Esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia, es una agresión de Rusia contra Ucrania, una invasión ilegal, y nosotros llamamos una guerra de agresión. No es un conflicto entre unos y otros que estemos en equidistantes. Por supuesto, a nosotros nos importan las violaciones de derechos humanos de cualquier parte, pero está claro que en este caso lo que ocurrió hace años, o iremos al tema, es una agresión ilegal de Rusia en Ucrania. Sí, mismamente yo, por mucho que queramos informarnos y tal, al final hay veces que no conocemos 100% Claro. lo que pasa, ¿no? Entonces, si ahora mismo yo te pregunto que me expliques el conflicto, ¿no? Un poco sus orígenes, sus causas, su situación actual, ¿qué me dirías? ¿Qué me explicarías? Bueno, es difícil, claro, mi parte de ver con nuestra lucha a los derechos humanos, más que yo, que además soy físico, no historiador, darte una gran explicación histórica. O sea, lo que importa a los hechos es que
lo que sí te diría, porque todo el mundo conoce muy bien que hace poco más de 2 años, ahora hemos visto los telediarios, las noticias, en el móvil, en todos los sitios, recordaremos que el pasado 24 de febrero se cumplió el segundo aniversario, 2 años de esta invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, cuando empezaron a bombardear Kiev, Kharkov, lo otro y tal. Pero ese antecedente sí que nos preocupa mucho a Amnistía y es relativamente reciente y deberíamos de saberlo todos, es que esto, aparte ya de razones históricas de los países y de Rusia y Ucrania y de etcétera, y de las ambiciones imperialistas de unos, está el que hace ya 10 años, justamente ayer 18 de marzo, cumplió, eso también en las noticias también se pudo oír, aunque menos, y lo celebraba Putin en la Plaza Roja, aparte de el triunfo electoral de esa farsa que organizó. Digo que ayer se cumplieron 10 años de la invasión y la anexión de Crimea. Es decir, que el principal antecedente que sí debemos tener en cuenta, que es reciente y es relevante, es que hace 10 años ya estaba Rusia anexionándose ilegalmente Crimea y también había invadido la zona, el este de Ucrania, ¿no? Os habéis oído hablar de la región del Donbass, ¿no? Son las comarcas de Donetsk y de Luhansk. Es decir, que Rusia lleva agrediendo, invadiendo parte de Ucrania, Crimea y el este de Ucrania, de hace 10 años, cometiendo todo tipo de violaciones de derechos humanos, de matanzas injustificadas de civiles, torturas, desapariciones forzadas y una agresión ilegal. Es decir, que el primer antecedente, respondiendo a tu pregunta, es que esto viene de unas ambiciones, de alguna manera, imperialistas, por llamarlo de alguna manera, que es un término mejor poco formal, de Rusia, de que quiere recuperar ilegalmente, porque Ucrania es un Estado reconocido por la comunidad internacional, al igual que Rusia, igual que otros, y está atacando porque de alguna manera, yo entiendo, soy mi opinión personal, por razones, intereses personales de Putin y su gobierno que quieren justificar otros fallos, pues llamando a una especie de morbo ahí de nacionalismo aberrante histórico que hay por ahí de ocupar, de volver a la Gran Rusia y volver a recuperar territorios que no son suyos. Entonces, insisto, esto viene empezaron esas agresiones en Crimea y en el Donbass hace 10 años y ya no contento con esto, no es suficiente, pues quiere ha atacado Ucrania hace 2 años con intención, supongo, suponemos todos, de quedarse una buena parte de ella y de alguna manera también pues tener una especie de triunfo psicológico para contentar a alguna gente dentro de su país. Pero bueno, todo esto viene de deseos imperialistas malentendidos por parte de Rusia, en particular te no va a echar culpa a todos los rusos, pero una buena parte de ellos y desde luego a su gobierno, el de Putin, que de alguna manera quieren, sin ninguna razón, porque se inventaron términos como, bueno, vamos a desnazificar Ucrania, vamos a recuperarla. Bueno, ahí no había eso Ucrania no era ningún país nazi, todos tendrían sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no había ninguna justificación para el cual invadir otro país. Como un día decimos, uy, estos portugueses son un poco raros, vamos a invadir Portugal porque nos da la gana. Eso va no solo contra el sentido común, sino contra todo tipo de derecho internacional. Bien, y al final, como vosotros como organismo, ¿qué es lo que más os preocupa en relación a los derechos humanos? O sea, ¿qué veis más preocupante que está dañando a la población? Por desgracia hay muchas. Efectivamente, como bien dices tú, dentro de que hay otras consideraciones políticas, militares, de las noticias, Amnistía nos centramos en la parte que tiene de derechos humanos y violación de derechos humanos que condenamos, denunciamos, intentamos hacer todo lo que podamos para mitigar. En particular, la lista de violaciones de derechos humanos, del derecho internacional, al cual todos los estados, incluido Rusia, afirmaron en su momento que iban a cumplir, empezando por la Declaración de Derechos Humanos y siguiendo por todo tipo de derecho internacional, pues hay un montón en la lista, empezando por la propia guerra de agresión, que es ilegal, pero también hay un montón que está injustificado, incluso dentro de guerra, porque Amnistía como tal no es una organización pacifista. Nosotros no decimos, a todo el mundo nos gusta que haya paz, pero bueno, si hay un conflicto de guerra, pues bueno, podemos no evitarlo, pero incluso en estado de guerra, en estado de conflicto, en una situación de conflicto, los estados tienen que cumplir pues, las convenciones de Ginebra y otras que hay, derecho internacional humanitario, incluso en tiempos de guerra. Y esa no las está cumpliendo Rusia. En particular, ataques indiscriminados contra la población civil. Tú puedes estar peleando contra otro ejército, algunos ataques pueden estar justificados, pero bombardear barrios donde solo hay población civil, u otra, atacar infraestructura civil por el mero interés de hacer daño, es decir, pues acabar con depósitos de agua, electricidad, donde solo hay población civil, también está
condenado por el derecho internacional en tiempos de guerra, y eso lo está haciendo Rusia. Cuando cogen prisioneros no hay trato justo a los prisioneros, hay casos de torturas, hay desapariciones forzadas y, bueno, y una buena lista de abusos contra prisioneros de guerra, otra, traslados forzosos, es decir, en zonas ocupadas, y luego podemos ir también al caso de educación y de niños que os puede interesar especialmente, en las zonas ocupadas de Zaporilla y el Donetsk y Luhansk, etcétera. Hay casos reportados en un informe en diciembre pasado de Amnistía Internacional, en el cual documentábamos cómo, por ejemplo, a los niños que estaban siendo educados, los niños de distintas edades, en estas zonas ocupadas total o parcialmente por Rusia, lo prohibieron y han atacado y han, a los profesores, a los docentes que daban en lengua ucraniana, sino que han forzado a que fuesen a los colegios para imbuirles, para reeducarles con himnos y propaganda prorrusa, solo en lengua rusa, y además contando una historia rusa completamente prorrusa, completamente deformada, y a los niños que no iban al colegio les amenazaban con deportarles o llevarles a orfanatos rusos, darles en adopción, o tenían que ir, o les pasaba lista para asegurarse que iban a ir a las clases, digamos, de propaganda prorrusa, y estarán, digamos, a niños, a familias ucranianas en la zona del conflicto, y a los docentes que querían dar, incluso online, seguir dando la educación para que los niños, bueno, otro derecho, derechos de la infancia, es que todos los niños, niñas tienen derecho, por supuesto, a recibir una educación, ¿no? Pues ese tipo de derechos, por decir otro, pues también se incumplían. La verdad es que la lista de violaciones de derechos humanos del gobierno ruso en esto de agresión ha sido grande. También libertad de expresión en las zonas ocupadas, en Crimea. Por ejemplo, ayer sacó un informe, está también público en la página web de Amnistía. Ayer se cumplía el 10º aniversario, como digo, de la anexión de Crimea ilegal, y entre otras cosas, pues documentamos en este informe que salió ayer, pues distintos tipos de violaciones de derechos humanos, en particular, por ejemplo, el no cumplir el derecho a la libertad religiosa, pues que ahí hay una comunidad tanto tártara Crimea, que de religión musulmana, como ortodoxos ucranianos, pues les han prohibido todo tipo de actividad religiosa, han perseguido a los religiosos que se enteraban que era de ello, etcétera. Les han también intentado acabar con la identidad, otra derechos humanos, las identidades culturales crimeas o ucranianas que había, tártara Crimea que había ahí en Crimea, pues también las han hecho todo tipo de agresiones y prohibiciones, la libertad de expresión, han cerrado las cadenas de televisión que emitían en Crimea, etcétera, etcétera. O sea, la lista de derechos humanos de Rusia en Ucrania, por desgracia, es muy larga. Sí, bueno, no sé, he contestado tu pregunta. Sí, al final yo empiezo a hablar, me vais interrumpiendo. No, está bien, pero un poco, ¿no? Al escuchar todo esto, como que nos concienciamos un poco de lo que sucede, ¿no? Y de las personas que afectan, y hay algunas personas que, pues, pueden llegar a sentir impotencia, ¿no? Por las injusticias que se dan. Entonces, nosotros como ciudadanos españoles, europeos y del mundo en general que somos, ¿no? Somos personas, como vivimos en un mismo territorio, diferente a las nacionalidades que tengamos. ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar de manera directa o indirectamente al conflicto, ¿no? A las personas que están siendo afectadas por él? Pues es una buena pregunta, pero bueno, es un poco lo que nos enfrentamos en Amnistía, en este y en otros muchos casos durante toda la vida y toda la historia, ¿no? Es que realmente es como lo del vaso medio lleno, medio vacío. Bueno, dice, bueno, es que esto no vamos a poder acabar con todas las cosas malas del mundo, pero desde luego lo que no podemos hacer es quedarnos callados. Siempre como pasa cualquier otra lucha en el mundo, pues es cada uno poner su granito de arena. ¿Qué podemos hacer? Lo primero es al menos prestar atención, no ser cómplices de silencio, de mirar para otro lado. O sea, saber lo que está pasando, y quien dice de Ucrania, dice ahora en Gaza con el ataque a Israel, o puede ser en Yemen, otros sitios menos conocidos. Lo primero es prestar atención, no hacernos los locos por egoísmo y comodidad. Y segundo, aunque no podamos acabar ninguno de nosotros por separado con las guerras o con las agresiones, pues bueno, intentar pues participar en actividades, en particular si uno está en Amnistía, incluso aunque no sea de Amnistía, entráis, por ejemplo, en la página web y vemos pues recogida de firmas para pedirle al gobierno nuestro que ayude de esta manera, o para pedirle al gobierno ruso o exigirle que no haga tal. Y bueno, no van a hacer caso, no, pero les importa. Es una buena cosa que os puedo decir de mi experiencia de más de 30 años en Amnistía, es que incluso a los gobiernos más impresentables, por utilizar una palabra suave,
y que les importa un poco de derechos humanos, les importa poco, pero sí que son conscientes de que el mundo les mira y que la gente les critica. O sea, que aunque ellos no van a de hoy para mañana de dejar de cometer derechos humanos, les escuece las críticas, les escuece que la gente les acuse y les diga la verdad de lo que hacen. Y cuando reciben un montón de cartas criticándole, diciendo, pues dejen de hacer esto, no lo van a dejar de hacer mañana, por la mañana, pero intentan disimular o intentan alguna cosa. O sea, de alguna manera, incluso a los peores gobiernos y estados del mundo les importa las críticas. Y luego también que los estados que no las cometen, pero que colaboran de una manera con otros, pues el saber que hay una presión de cuanta más gente más, mejor. Una presión popular de que la gente no nos gusta, que estos hagan unas matanzas, que los otros torturen, que los otros ejecuten, pues poco a poco, aunque es una labor lenta, pero acaba teniendo algunos frutos. O sea, que lo que hay que hacer es no rendirse, no decir blanco o negro, si no lo puedo arreglar mañana no hago nada, no, pues todas pequeñas labores de participar en manifestaciones, concentraciones ante la embajada, escribir cartas, etcétera, etcétera, hablarlo con nuestros amigos, nuestros familiares, que la gente sepa de las cosas que pasan y no se calle. Esa hace más de lo que uno podría pensar en principio. Sí, un poco yo creo que la clave está en no pensar que es problema de otros, ¿no? Que no sabemos cómo va a evolucionar y que lo mismo el día de mañana, ojalá no sea así, pero no sabemos cómo va a evolucionar esto y lo mismo somos nosotros los afectados, ¿no? Eso está muy claro. Y eso está muy claro. En el caso de Rusia y de Israel puede ser, porque es que si siguen ganando, pues el día siguiente serán los vecinos que están al lado las siguientes víctimas. Aunque solo sea por ese egoísmo, ya merece la pena no guardar silencio. Y ya un poco para ir terminando, me gustaría, según tu opinión o según lo que sabes y un poco, pues eso, de que tú estás intentando, pues eso, luchar contra ello de una manera mediante Amnistía Internacional, tú, bajo tu opinión, ¿cómo ves el conflicto en plan hacia un futuro? Es decir, ¿ves que va a tener un final? ¿No lo va a tener? ¿Hacia dónde crees que se está dirigiendo? Hombre, todo, para bien o para mal, todo tiene un final, eso puede garantizar. Aquí la duda es cuánto, porque la cosa actualmente ya no es cuestión de amnistía, sino ya, digamos, de más de expertos politólogos o de geopolítica. Todo el mundo parece estar de acuerdo en que este es un conflicto de, como mínimo, de medio largo alcance, como ya lo está siendo. Esto, cuando empezó la guerra, eso sí parece también bastante unanimidad entre los expertos, que cuando Rusia empezó la agresión, especialmente esta última, la de gran escala hace 2 años, pensaba que iba a ser un poco un paseo militar y que en pocas semanas iba a, seguramente si no quedarse con toda Ucrania, someterla bastante y quedarse con una buena porción para calmar sus ambiciones. Y eso claramente no ha sido así. Ha llegado la cosa a un equilibrio en que ni Rusia avanza ni Ucrania tampoco hace retroceder a Rusia, cada uno con sus apoyos de otros estados, y la cosa lo menos se ha equilibrado, pero claro, un equilibrio quiere decir que cada día muere gente, tanto militares de ambas partes como civiles en Ucrania y en los territorios ocupados. La cosa, por desgracia, parece que va para largo. Desde luego, la comunidad internacional, más allá de los intereses geoestratégicos, como gran escala a nivel de Naciones Unidas, debería hacer más por su parte para intentar, pero no es simplemente llegar a una paz por llegar a una paz y decir en plan de rendirse, sino acabar con las raíces del conflicto. O sea, digámoslo, cuando dice, bueno, no, lo que hay que hacer es a toda costa que firme la paz y parece, bueno, que le den al agresor lo que más o menos quiera, a ver si sí se calla. Yo creo que eso tampoco es la solución, porque mañana vuelve a ocurrir. La solución es ir a la raíz del conflicto, que se reconozca lo que se ha hecho, y es una cosa que siempre dice mucho Amnistía. Verdadera paz, no puede haber tranquilidad si no hay justicia, en este caso justicia internacional y reparación, es decir, que se condene a los culpables de las agresiones, que se den indemnizaciones a la gente o reparación y justicia a las víctimas de los conflictos, y que esto se reconozca. Y solo en ese contexto pues puede tener sentido que haya paz. Pero efectivamente la comunidad internacional debería esforzarse más en obligar a las partes a que acabe el conflicto, pero en el sentido sobre todo de que los que están cometiendo violaciones de derechos humanos, incluida la agresión, dejen de cometerla. Y a partir de ahí es donde se puede hacer. Que esto vaya a ocurrir a corto plazo, por desgracia lo veo difícil, pero como digo antes, no nos queda otra que luchar en esa dirección, y nuestra pequeña posibilidad, nuestra pequeña parcela, hacer que nuestros gobiernos, en particular el español y los europeos, trabajen con ahínco para, digamos, obligar a que toda esta lista grande de agresiones y violaciones de derechos humanos pues acaben lo antes posible. Pero contestando a tu pregunta,
todavía va a requerir un poco de tiempo y más esfuerzo. Sí, y bueno, también me gustaría comentar que simplemente hace un par de días, escasas horas, se celebraron las elecciones presidenciales en Rusia y nuevamente, no sé por qué número de vez consecutiva, ha vuelto a ganar Putin. ¿Eso refleja, qué refleja? ¿Un poco el miedo de la sociedad rusa a no protestar en contra de su régimen o que de alguna manera apoyan ese régimen? Por ahí un poco algo de todo, y yo tampoco soy experto político para opinar, pero sí hay una cosa que además dice claramente Amnistía y que para mí me parece todavía más importante que lo que dices, aunque de eso hay. Claro, también hay una minoría de población en Rusia, población rusa muy, muy valiente, diría yo, que es que hay que reconocer lo valiente que son, que se oponen al régimen, que protestan y tal. Pero es que hay que reconocer, y eso es una cosa, aunque yo trabajo más en Ucrania, otros compañeros en Amnistía son más especialistas en el caso de Rusia, intrínsecamente hablando, es que la libertad de expresión, de reunión, etcétera, que son derechos humanos fundamentales, en Rusia están completamente muertas. Es decir, recordemos lo que ha pasado recientemente a Navalny, Alexei Navalny y a otros anteriores. Es que cualquiera que se presente, o sea, es que es imposible que Putin no gane las elecciones, no es que estén a favor o en contra. No quiere decir que lo haya gente que le apoye allí, que entren en ese discurso, por unas razones que otra, tampoco tiene una gran libertad de prensa para tener mucho criterio, pero es que recordemos que todos los rivales que ha tenido en estas últimas décadas, porque hay que hablar ya de décadas, Putin están muertos, exiliados o en la cárcel. Y ningún rival real, bueno, había 3 marionetas que eran amigos de Putin, que les puso ahí para decir que no se presentaba él solo, que salían ayer a la Plaza Roja y a vitorearle, pero bueno, eso no cuenta, eso era una cosa realmente patética. Pero todos los adversarios que ha habido estos años de Putin, como digo, están muertos en la cárcel o exiliados. Es decir, ni hay libertad de expresión, ni hay libertad de elección y tal. O sea que realmente ese número de votos, y aparte que las elecciones están completamente trucadas, de hecho la Consejo de Europa expulsó a Rusia hace unos años porque no cumple ninguno de los criterios políticos. O sea que realmente digamos, el significado de los resultados de las elecciones electorales en Rusia es cero, no tiene un sentido. Y lo que condenamos en Amnistía es la ausencia total de libertad de expresión, del derecho a reunión y de manifestación política, etcétera. O sea, no creo que eso sea representativo de la población rusa, reconociendo que hay de todo. Hay gente que apoya esa política nacionalista, imperialista que ha sido promovida en la educación y en los medios de prensa por Putin y su gobierno, pero hay otra mucha gente que sufre mucho por ello, pero porque a la mínima queja que te salgas de ese molde, pues se sufren las consecuencias y eso es muy duro y es una cosa que lleva denunciando hace mucho tiempo Amnistía Internacional. Bueno, pues sí, estamos todos de acuerdo en que ni todos son buenos ni todos son malos, intuyo, en este conflicto, y pues creo que todos estamos de acuerdo en que esperamos en que termine pronto, ¿no? Muchas gracias, Miguel Ángel, por hacernos un buen cuento de agenda y un poco por aclararnos y darnos luz en este suceso que afecta al mundo entero, y muchas gracias. Y gracias a vosotros por vuestro interés y por esta bonita actividad que hacéis en vuestro colegio, que ojalá todos fuesen como vosotros, de activos y de interesados en lo que pasa en el mundo.